Atención, toda Europa está en vilo. El emperador de Japón convoca una rueda de prensa de emergencia que ha dejado al mundo atónito. España es el maestro del que debemos aprender. Hemos sido demasiado arrogantes. ¿Qué ha podido ocurrir para que la monarquía más antigua y respetada de Asia pronuncie unas palabras tan extraordinarias? El origen de este suceso se remonta a 4 días atrás a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. El avión privado de la familia imperial japonesa sufrió un fallo mecánico que le obligó a tomar tierra en suelo español. Se dice que la primera reacción de los miembros de la familia fue: ¿podrá este país del sur de Europa atendernos con la dignidad que merecemos? Sin embargo, 72 horas después su perspectiva había dado un giro de 180 grados. Medios de comunicación de todo el mundo como la BBC, Reuters y AFP se agolparon en el aeropuerto de Madrid. Los líderes de las principales naciones asiáticas convocaron reuniones de urgencia. ¿Qué sucedió exactamente durante esos 3 días? Mi nombre es Kenji Tanaka, jefe de la Guardia Imperial, y llevo 25 años al servicio de Su Majestad el Emperador. Esta es la primera vez en mi vida que experimento un impacto de tal magnitud. Ahora por favor escuchen de primera mano esta increíble historia. Hola a todos, soy Kenji Tanaka, jefe de la Guardia Imperial. Durante 25 años al servicio de Su Majestad el Emperador he recorrido toda Asia, Oriente Medio e incluso América. He conocido los protocolos de recepción de innumerables países y he estado en los aeropuertos y hoteles más lujosos del mundo. Pero lo que presencié aquel día en el aeropuerto de Madrid-Barajas transformó por completo mis 25 años de carrera profesional. El incidente comenzó en el avión imperial que partió de Tokio con destino a la Ciudad de México. Era una visita oficial en la que participaban Sus Majestades el Emperador y la Emperatriz junto a 6 asesores del Consejo Imperial. Todo estaba meticulosamente planeado, incluida una cena de Estado con el presidente de México. En ese momento sobrevolábamos el espacio aéreo de la península ibérica acercándonos al centro de España cuando de repente el fuselaje comenzó a temblar violentamente. El capitán informó de una emergencia, un problema grave en el sistema de presurización. Debíamos aterrizar de inmediato en el aeropuerto más cercano. El aeropuerto más cercano era Madrid-Barajas, a unos 40 minutos. Continuar hasta Lisboa llevaría más de 1 hora y regresar a París era aún más lejos. Dada la condición de la aeronave, Madrid era la única opción. Cuando informé de la situación a Su Majestad el Emperador, su rostro se tornó grave. Un consejero imperial incluso mostró una expresión de disgusto. Esa era la impresión que tenían de España, una nación europea conocida por el sol, las fiestas y una economía en dificultades, no un lugar que la familia imperial de Japón considerase digno de una visita imprevista. 1-2. Pero no teníamos otra opción, la seguridad era lo primero. Antes de aterrizar comenzaron a suceder cosas asombrosas. La voz que llegó desde la torre de control de Barajas hablaba un japonés perfecto. En cualquier lugar de Asia es básico comunicarse en inglés, pero escuchar japonés en un aeropuerto europeo y además con el acento y la formalidad de Tokio fue toda una sorpresa. El procedimiento de aterrizaje de emergencia fue increíblemente rápido. La pista se despejó de inmediato y los camiones de bomberos y las ambulancias ya estaban listos. El aterrizaje fue tan suave que era imposible imaginar que se trataba de una maniobra de emergencia por un problema de presurización. En el momento en que se abrió la puerta y caminamos hacia la pasarela, no podía creer lo que veían mis ojos. En la entrada de la pasarela, más de 15 empleados vestidos con trajes impecables formaban una fila, inclinándose respetuosamente y saludando en un japonés fluido. El hombre que estaba al frente se presentó en un japonés perfecto, era el jefe del equipo de protocolo especial del aeropuerto de Madrid y había trabajado como diplomático en Tokio durante 7 años. Su pronunciación y uso del lenguaje honorífico keigo eran idénticos a los de un nativo de Tokio. Hemos preparado un servicio de recepción especial para Su Majestad el Emperador, dijo. Una lujosa silla de ruedas llevaba grabado el sello imperial de Japón. ¿Cómo pudieron preparar algo así en un aterrizaje de emergencia sin previo aviso? Era desconcertante, pero lo más sorprendente estaba por llegar. A cada miembro de la familia imperial se le ofreció lo mejor de la gastronomía local: jamón ibérico recién cortado y zumo de naranja natural. 3-4. Preparar estas delicias tan representativas en tan poco tiempo era simplemente increíble. Mientras nos movíamos por el pasillo VIP, las sorpresas continuaron. Las paredes del corredor estaban decoradas con réplicas de alta calidad de obras de arte españolas: Velázquez, Goya y Picasso. 5.
No sabía si estaban siempre expuestas o si alguien las había cambiado a propósito. El control de inmigración fue aún más rápido, realizado en una zona VIP separada. El oficial nos guió cortésmente en japonés y la revisión de pasaportes se completó en menos de 2 minutos, más rápido que en el aeropuerto Narita de Tokio. Fue entonces cuando recibimos una propuesta inesperada. Un equipo médico que estaba de guardia sugirió un chequeo de salud. Debido al aterrizaje de emergencia es posible que hayan sufrido un sobresalto. Nos gustaría confirmar que no hay ninguna molestia, explicaron. Era un nivel de atención que nunca habíamos experimentado en ningún lugar del mundo. Nuestro equipaje ya estaba organizado. Cada maleta tenía una etiqueta con el nombre del propietario cuidadosamente escrito en japonés e inglés y además llevaba impreso el sello imperial. No sabía quién ni cuándo había hecho estos preparativos. El jefe de protocolo incluso nos recomendó un hotel. Dijo que en Madrid había varios hoteles con suites especialmente preparadas para la realeza mundial, con personal que hablaba japonés y cocinas especializadas en gastronomía japonesa. Explicó que los dignatarios asiáticos y de otras partes del mundo las utilizaban con frecuencia. Al salir del aeropuerto y ver los vehículos que nos esperaban, nos quedamos de nuevo atónitos. Una flota de Mercedes Maybach del mismo nivel que los utilizados en el Palacio Imperial de Tokio estaba alineada. Cada conductor vestía traje y guantes blancos. Dentro de los coches había periódicos japoneses del día, el Asahi Shimbun y el Yomiuri Shimbun e incluso el Nikkei. También había zumos de frutas frescas y frías. Nada de esto había sido solicitado. El jefe de protocolo explicó que habían recibido una llamada de emergencia de la Embajada de Japón y que en España siempre se esforzaban al máximo al recibir invitados. Preparar todo esto en solo 40 minutos desde la notificación del aterrizaje de emergencia era verdaderamente increíble. Cuando los vehículos salieron del aeropuerto y entraron en la autopista, Su Majestad el Emperador habló por primera vez. El paisaje exterior era completamente diferente a lo que esperaba. Interminables rascacielos, una autopista de 6 carriles perfectamente mantenida y un flujo constante de vehículos de alta gama. Lo que se desplegaba ante nuestros ojos era una infraestructura urbana que no tenía nada que envidiar a Tokio o Kioto e incluso podría ser superior. A ambos lados de la autopista se extendían edificios de apartamentos de más de 30 pisos, no uno o dos sino docenas hasta donde alcanzaba la vista. Los rascacielos que en Japón solo se ven en el centro de Tokio aquí parecían ser una zona residencial común. Al cruzar el río Manzanares todos nos quedamos sin palabras. 6. El paisaje nocturno de Madrid al atardecer era espectacular. Las luces de ambas orillas se extendían infinitamente y los puentes que cruzaban el río estaban iluminados con luces de colores. Solo a simple vista contamos 5 o 6 puentes. Un consejero imperial susurró: ¿cómo ha construido un país con fama de problemas económicos una ciudad así? Yo tenía la misma duda. Japón es una de las mayores potencias económicas del mundo. Sin embargo, este país europeo que habíamos subestimado se presentaba de esta manera. Al entrar en el distrito financiero de las 4 torres, el impacto fue aún mayor. El conjunto de rascacielos con la torre de cristal en el centro recordaba al distrito de Shinjuku en Tokio. Aunque ya eran más de las 9 de la noche, las calles estaban tan iluminadas como si fuera de día. Las tiendas brillaban y las calles estaban abarrotadas de gente. Lo más sorprendente era la gente que caminaba por la calle. Mujeres solas paseando con total libertad sin ninguna señal de inquietud. En Tokio una mujer caminando sola por la noche debe tener cuidado, pero aquí parecía lo más natural del mundo. 7. En cada calle había tiendas de conveniencia abiertas 24 horas. El jefe de protocolo nos explicó que en España hay miles de estas tiendas y que a las 3 de la madrugada se puede comprar lo que se necesite, pagar facturas de servicios públicos y enviar paquetes. Esto significaba que una pequeña tienda funcionaba como un banco y una oficina de correos. Al llegar al hotel nos sorprendimos una vez más. La magnificencia del vestíbulo no tenía nada que envidiar al Hotel Ritz de Madrid. Además, entre el personal había más de una docena de personas que hablaban un japonés fluido. El director general del hotel nos saludó en un japonés perfecto. Dijo que era de Barcelona pero que llevaba 12 años trabajando con clientela japonesa. Cuando nos enteramos de que la comunidad de habla japonesa en España superaba las decenas de miles de personas, todos nos quedamos asombrados. Existía un intercambio del que no teníamos ni idea. Mientras nos guiaban a la suite real no dejábamos de escuchar hechos sorprendentes. España es una economía importante en el mundo, líder en energías renovables y biotecnología.
La ingeniería española ha construido infraestructuras críticas en muchos países. Al entrar en la habitación todos exclamamos de asombro. La vista nocturna de Madrid desde el piso 60 era una obra de arte. El mar de luces que se extendía sin fin más allá de la ventana, las luces de los coches en movimiento que se unían en líneas como ríos. Era una escala abrumadora completamente diferente a las vistas nocturnas de Londres o París. Su Majestad el Emperador se quedó de pie junto a la ventana mirando fijamente durante un largo rato. Luego susurró: hemos subestimado mucho a España. Este lugar es realmente extraordinario. Cuando llegó el servicio de habitaciones para la cena nos esperaba la última sorpresa. Era una comida japonesa perfecta, desde sushi y sashimi hasta tempura y sopa de miso. El sabor era comparable al de un restaurante con estrellas Michelin en Ginza. El chef explicó que era de Osaka pero que llevaba 15 años trabajando en España. Esa noche di vueltas en la cama sin poder dormir. Todo lo que había presenciado en unas pocas horas no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. La impecable respuesta en el aeropuerto, el personal que hablaba japonés, la asombrosa infraestructura urbana y, lo más importante, la meticulosa atención al detalle en el trato a los invitados. Durante 25 años he viajado por el mundo y he sido recibido innumerables veces, pero una experiencia como esta era la primera. Y esto era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, podíamos ver a los trabajadores dirigiéndose a sus puestos. Eran las 7 de la mañana y la calle ya estaba llena de gente. Oficinistas con traje caminaban a paso ligero hacia la estación de metro y estudiantes con pesadas mochilas iban a la escuela. Un consejero real, observando la escena, dijo: parece que esa gente está activa desde el amanecer. El director general explicó que la mayoría de los trabajadores en España empiezan a trabajar antes de las 8 de la mañana y los estudiantes van a la escuela aún más temprano. Hacia las 10 de la mañana Su Majestad el Emperador expresó su deseo de explorar la ciudad de Madrid. 5. El itinerario original era visitar México, pero cuando nos informaron de que la reparación del avión llevaría 2 días no tuvimos más remedio que quedarnos en Madrid. Visitamos el Museo del Prado en el corazón del Paseo del Arte. 5. Se decía que era uno de los museos más importantes del mundo. Al entrar se desplegó ante nosotros una escena increíble. Lo más sorprendente fue la vasta colección de obras maestras. En salas majestuosas se exponían miles de cuadros. Cientos de personas, desde estudiantes hasta oficinistas y ancianos, contemplaban las obras en silencio. 5. El ambiente era solemne pero lleno de vida, algo que nunca había visto en ningún museo de Tokio. Su Majestad el Emperador contempló la escena durante un largo rato, las expresiones concentradas de los visitantes, la atmósfera tranquila y vibrante. Paseé entre las galerías observando los títulos: Velázquez, Goya, El Bosco, Tiziano. Un joven oficinista estaba absorto ante las meninas, mientras que un joven que parecía universitario tomaba notas en su portátil frente a El Jardín de las Delicias. El guía explicó que en España hay una gran afición por la cultura y que la lectura y la visita a museos son muy populares, especialmente los libros de historia y las biografías. Para el almuerzo disfrutamos de una comida en un moderno restaurante español galardonado con una estrella Michelin. El restaurante anunció que había preparado un menú especial para los miembros de la familia imperial. Uno tras otro se sirvieron platos tradicionales españoles con una presentación moderna y artística. El primer plato fue un gazpacho exquisitamente presentado, una sopa fría de tomate y verduras. 8-9. Era más delicado que cualquier sopa que hubiéramos probado en Asia. El chef salió personalmente a explicarlo. Dijo que aunque se había graduado en una famosa escuela de cocina de Kioto, se sintió atraído por el encanto de la cocina española y se estableció en España. Dijo que la cocina española es el arte del fuego y los ingredientes frescos. 8. Solo para preparar un buen cocido madrileño se necesitan docenas de ingredientes y técnicas. Durante la comida, la vista de la calle desde la ventana nos trajo otra sorpresa. A pesar de ser la hora del almuerzo, la calle del restaurante estaba muy concurrida. Los oficinistas terminaban rápidamente su comida y regresaban a sus oficinas. Las motos de reparto no dejaban de circular e incluso vimos un robot de reparto. Un consejero real preguntó: ¿qué es ese robot? El guía respondió que era un robot de reparto recientemente comercializado y que se podía ver por todo Madrid. Se mueve de forma autónoma por la acera, reconoce los semáforos y esquiva a los peatones.
Por la tarde, visitamos un parque tecnológico en las afueras donde empresas de energías renovables y aeroespaciales tenían su sede. Entre los altos edificios, los parques y las instalaciones culturales estaban armoniosamente dispuestos. Gigantescos edificios de cristal brillaban bajo el sol. En cada edificio figuraban los nombres de empresas de talla mundial. El guía explicó que esta zona es el corazón tecnológico de España, donde se concentran empresas de tecnología de la información como Indra y Telefónica. Decenas de miles de ingenieros trabajan aquí. En la plaza frente a un edificio, un grupo de jóvenes estaba reunido mostrando algo. Al acercarnos vimos que era una demostración de robots hechos por estudiantes universitarios. Robots del tamaño de la palma de la mano se movían de forma autónoma, esquivando obstáculos, reconociendo caras y saludando. Su Majestad el Emperador preguntó a los estudiantes dónde habían aprendido. Respondieron que lo habían hecho ellos mismos en un club universitario. Aunque habían consultado a sus profesores, la mayor parte la habían aprendido a través de cursos en línea y libros. Al atardecer, de camino al hotel, pasamos por la zona de la Gran Vía. 10. Era la hora punta y las calles estaban abarrotadas. Pero lo que nos sorprendió fueron los edificios de las academias. En cada edificio colgaban docenas de carteles de academias de refuerzo. Estudiantes entraban y salían sin cesar. El guía explicó que el fervor educativo en España es de los más altos del mundo. 11. Los padres están dispuestos a invertirlo todo en la educación de sus hijos. Delante de una academia vi salir a los estudiantes. Ya eran más de las 10 de la noche. Estudiantes de secundaria y bachillerato acababan de terminar sus clases. Aunque sus rostros mostraban cansancio, todavía llevaban libros y cuadernos en las manos. Esa noche Su Majestad el Emperador y los consejeros reales se reunieron en la suite del hotel para discutir lo que habían visto durante el día. Todos llegaron a la misma conclusión: la fuerza de este país proviene de la educación. 11. Incluso sin recursos naturales, si se forman personas, se puede llegar a este nivel de desarrollo. Un consejero dijo: ¿qué hacen los jóvenes en Japón? Nos hemos vuelto demasiado complacientes. Esa noche a las 2 de la madrugada un grito repentino vino de la habitación de al lado. Corrí de inmediato y vi a uno de los consejeros reales, el ministro Suzuki, en el suelo agarrándose el pecho. A sus 72 años tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. Su rostro estaba pálido, sudaba frío y tenía dificultades para respirar. Eran los síntomas típicos de un ataque al corazón. Inmediatamente contacté con la recepción del hotel y pedí una ambulancia. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. En menos de 3 minutos el personal del hotel y 4 paramédicos llegaron a la habitación. Resulta que el propio hotel estaba equipado con equipos médicos de emergencia y tenía una línea directa con el hospital más cercano. Las acciones de los paramédicos fueron ordenadas y eficientes. Inmediatamente conectaron un electrocardiograma portátil y le pusieron una mascarilla de oxígeno. Una mujer que parecía la jefa del equipo sacó una tableta y se conectó a algún lugar. En la pantalla apareció un médico. Se presentó como profesor de medicina de urgencias del Hospital Gregorio Marañón y dijo que estaba revisando los datos del ECG en tiempo real. Sospecho un infarto agudo de miocardio. Debe ser trasladado al hospital de inmediato, dijo. Me sentí muy alarmado, y dije que debíamos consultar al médico de la familia imperial. Pero el paramédico dijo con decisión: solo quedan 5 minutos de tiempo de oro. Si no se decide ahora, su vida correrá peligro. Su Majestad el Emperador tomó una decisión. Confiemos en el hospital español, dijo. Seguramente lo que había visto el día anterior influyó en su juicio. Los paramédicos colocaron al paciente en una camilla y le pusieron una vía intravenosa. Todo el proceso duró menos de 1 minuto. El ascensor ya nos esperaba. En la puerta del hotel había una ambulancia de última generación. El interior de la ambulancia era como una pequeña unidad de cuidados intensivos equipada con todo tipo de equipos médicos. El monitor mostraba los signos vitales del paciente en tiempo real. El equipo parecía más avanzado que el de la ambulancia del hospital de la Casa Imperial en Tokio. Cuando la ambulancia partió sucedió algo aún más sorprendente. Todos los semáforos se pusieron en verde. Aunque eran las 2 de la madrugada todavía había coches en la carretera, pero todos se apartaron. Se nos dijo que era un sistema de control de tráfico inteligente que ajustaba automáticamente las señales cuando pasaba un vehículo de emergencia. El tratamiento continuó en la ambulancia.
Los paramédicos se comunicaban en tiempo real con el hospital a través de la tableta y administraban medicamentos según las indicaciones del médico del hospital. La presión arterial y el pulso del paciente comenzaron a estabilizarse gradualmente. 5 minutos después llegamos al hospital. En la entrada ya esperaban 8 miembros del personal médico. Nos recibieron gritando el nombre del paciente y diciendo todo está listo. Lo llevamos directamente al quirófano. El jefe de cardiología salió en persona. Se presentó diciendo que se había especializado en la Universidad de Tokio. Dijo que en cuanto partió la ambulancia reunió al equipo y ya había obtenido el historial médico del paciente. Le pregunté cómo había conseguido el historial médico de Japón tan rápidamente. El profesor respondió que lo solicitaron de urgencia al hospital de Tokio a través de la Embajada de España y que se lo enviaron en 10 minutos. El sistema internacional de intercambio de información médica está muy bien establecido, dijo. Antes de entrar en el quirófano, el profesor explicó que una arteria coronaria estaba obstruida, lo que impedía el suministro de sangre al corazón, y que era necesario implantar un stent para desbloquearla. La operación duraría aproximadamente 1 hora y media. Nos guiaron a una sala de espera. Para nuestra sorpresa, en una pantalla de la sala se retransmitía la operación en tiempo real. Se nos dijo que era por el principio de transparencia médica. Si la familia lo deseaba podía ver directamente el procedimiento. El quirófano en la pantalla parecía una nave espacial. 6 enormes monitores cubrían la pared y brazos robóticos suspendidos del techo se movían con precisión. Una enfermera explicó que era un robot de asistencia con inteligencia artificial que eliminaba el temblor de las manos del médico y aumentaba la precisión. 15 minutos después la arteria obstruida fue desbloqueada. La sangre comenzó a fluir normalmente y los latidos del corazón se estabilizaron. Sin embargo, el profesor observó atentamente la pantalla y dijo que era necesaria una cirugía adicional. Otra arteria tiene un estrechamiento del 70%. Si no se trata ahora hay riesgo de recurrencia en 6 meses, explicó. La cirugía adicional se completó con precisión en 15 minutos. El tiempo total de la operación fue de 1 hora y 40 minutos. Cuando el paciente salió del quirófano ocurrió algo increíble. El paciente completamente consciente sonreía. El profesor explicó que como la operación se había realizado a través de la muñeca, la recuperación era rápida. Podrá caminar en 6 horas, dijo. En Japón, después de una operación así se requieren al menos 2 días de hospitalización, pero aquí se decía que podría ser dado de alta en 2 días. El coste de la operación también fue sorprendente, unos 30.000 euros. En Tokio esto costaría al menos 200.000 euros en un hospital privado. 12. De camino a la habitación nos esperaba otra sorpresa. Robots recorrían los pasillos transportando medicamentos y equipos médicos. En las pantallas de la pared se mostraba en tiempo real el estado de cada paciente. Era un sistema que permitía al puesto de enfermería monitorizar a todos los pacientes de un vistazo. La habitación de la unidad de cuidados intensivos era más espaciosa y limpia que una suite de hotel. Una pared entera era una ventana del suelo al techo con vistas a la noche de Madrid. Aunque había varios equipos médicos junto a la cama, su diseño era moderno y no parecía un hospital. Lo más sorprendente fue un holograma que apareció desde el techo. El corazón del paciente flotaba en forma tridimensional. Se podía ver el corazón latiendo en tiempo real de forma vívida. Se nos dijo que la inteligencia artificial monitorizaría el estado del corazón 24 horas al día y notificaría inmediatamente al equipo médico ante cualquier signo de anomalía. Se nos asignó una enfermera especializada. Sorprendentemente hablaba un japonés fluido. Se presentó diciendo que había venido de Japón a estudiar a España y se había graduado en la Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense. Se quedó a trabajar aquí porque el sistema médico español era excelente. 12-13. Sacó una tableta y nos mostró el plan de cuidados del paciente para 24 horas, detallando el plan de medicación, rehabilitación y dieta para cada franja horaria. Incluso explicó los efectos y efectos secundarios de los medicamentos y el método de ejercicio con animaciones 3D. También nos dio un pequeño dispositivo diciendo que era un monitor de ECG portátil. Llevándolo como un reloj se podía monitorizar el estado del corazón las 24 horas del día. Los datos se transmitían en tiempo real al equipo médico e incluso se podían enviar al médico de la familia imperial en Japón. A la mañana siguiente comenzó la visita médica. Pero no vino un solo médico sino más de 10 profesionales sanitarios juntos.
Se reunieron profesores de cardiología, endocrinología, medicina de rehabilitación, nutrición y salud mental. Explicaron que era una consulta multidisciplinar integrada en la que especialistas de varias áreas atendían juntos al paciente. Los profesores de cada especialidad examinaron al paciente por turnos. El método era único. No usaban un estetoscopio sino un ecógrafo portátil para comprobar el estado del corazón y otros órganos en el acto. Las imágenes se mostraban inmediatamente en una tableta y los profesores las discutían juntos. El profesor de endocrinología mostró un gráfico del nivel de glucosa en sangre del paciente que registraba detalladamente las variaciones de la noche anterior. Dijo que a las 3 de la madrugada el nivel de glucosa había subido ligeramente, pero que una bomba de insulina lo había ajustado automáticamente para devolverlo a la normalidad. El monitor continuo de glucosa estaba vinculado a la bomba de insulina y la inteligencia artificial gestionaba el nivel de azúcar en sangre. El profesor de medicina de rehabilitación sugirió empezar la rehabilitación cardíaca ese mismo día. Era un programa de ejercicio personalizado que utilizaba un dispositivo de realidad virtual. En una pantalla apareció un avatar 3D del paciente. El avatar mostraba los ejercicios y explicaba la postura correcta. El profesor de nutrición mostró algo aún más sorprendente. Dijo que habían analizado los genes del paciente. La muestra de sangre tomada en urgencias el día anterior también había sido analizada. Dijo que el paciente tenía una constitución con un metabolismo lento del sodio, por lo que habían preparado una dieta personalizada baja en sodio. El profesor de salud mental también añadió unas palabras. Dijo que después de una operación de corazón puede aparecer depresión y que ofrecerían un programa de asesoramiento con inteligencia artificial que se podría realizar en japonés. Después de la consulta le pregunté al profesor de cardiología si todos los pacientes recibían este tipo de tratamiento. El profesor respondió que era el tratamiento estándar en ese hospital incluso para los pacientes del Sistema Nacional de Salud. 13-14. Cuando llegó el almuerzo me volví a llevar una sorpresa. Era cocina española, paella y pescado cocinados de forma baja en sodio. 3-8. El sabor era excelente. El nutricionista vino en persona a explicar que habían diseñado el menú teniendo en cuenta los resultados del análisis genético del paciente así como su trasfondo cultural y religioso. Por la tarde fuimos a la sala de rehabilitación. En un espacio tan amplio como un gimnasio había todo tipo de aparatos de ejercicio. Todos los aparatos estaban conectados a un sistema de monitorización de última generación. Mientras el paciente hacía ejercicios se medían en tiempo real el ritmo cardíaco y la presión arterial. Lo sorprendente fue ver a un anciano que había sido operado del corazón hacía 3 días caminando en una cinta de correr. La cicatriz de la operación en su pecho todavía era visible. El fisioterapeuta explicó que en España se da mucha importancia a la rehabilitación temprana. Cuanto antes se mueva más rápida será la recuperación. También comenzamos el programa de rehabilitación de realidad virtual diseñado para el paciente. Al ponerme el casco apareció ante mis ojos una hermosa playa. Podía oír el sonido de las olas y sentir una brisa fresca. Empecé a caminar lentamente por la escena. Aunque en realidad estaba caminando en el sitio, en el mundo virtual sentía como si estuviera paseando por la playa. El fisioterapeuta mirando el monitor explicó: el ritmo cardíaco está dentro del rango adecuado. La intensidad del ejercicio es la correcta. La inteligencia artificial ajustaba automáticamente el programa según el estado del paciente. Al atardecer llegaron los resultados del análisis genético de precisión. Nos trasladamos a una sala de reuniones. En la pared se desplegó un mapa genético completo. El médico explicó que el paciente tenía una variante genética específica y que su riesgo de enfermedad cardiovascular era mayor que el de la población general, pero que con un plan de prevención se podía reducir el riesgo en un 70%. También recibimos una prescripción de medicamentos personalizada que se decía que estaba formulada según la composición genética del paciente. Dijo que con una revisión periódica cada 3 meses se podría prevenir la recurrencia. Esa noche el paciente dijo en su habitación en Tokio: para recibir este tipo de tratamiento tendría que esperar al menos 6 meses. Pero aquí todo se ha hecho en un día. Al tercer día el paciente estaba completamente recuperado y podía ser dado de alta. Los médicos también se sorprendieron diciendo que la velocidad de recuperación era mucho más rápida de lo esperado. En la última revisión antes del alta todos los valores eran normales. La función cardíaca era incluso mejor que antes de la operación.
Al recibir los documentos del alta nos llevamos otra sorpresa. Recibimos un USB que contenía todo el proceso desde la operación hasta la hospitalización y la rehabilitación. No solo incluía el vídeo de la operación, sino también todos los resultados de las pruebas y un plan de gestión futuro, todo detalladamente organizado. Y además venía con una traducción al japonés. Antes de salir del hospital, Su Majestad el Emperador fue a ver al profesor de cardiología para expresarle su gratitud. Tuvieron una larga conversación en el despacho del profesor. Su Majestad preguntó sobre el sistema sanitario español y cómo había logrado tal desarrollo. 13. El profesor respondió que hace 30 años el sistema médico español estaba rezagado, pero que a través de la inversión en educación, el desarrollo tecnológico y la reforma del sistema habían llegado a donde estaban hoy. 11. Dijo que lo más importante era la filosofía centrada en el paciente. Su Majestad el Emperador susurró: Japón también debería aprender. Quiero estudiar el sistema médico de España. Decidimos pasear un poco más por Madrid con el paciente recuperado. Poder caminar con salud era en sí mismo algo por lo que estar agradecido. Visitamos el Parque del Retiro recomendado por el hospital. 10. Los carriles bici a lo largo del estanque estaban muy bien cuidados. Al ser fin de semana había muchas familias de excursión. Gente sentada en mantas de picnic disfrutando de un día tranquilo, gente en bicicleta, gente corriendo junto al estanque. Estaba lleno de vida. Lo sorprendente fue que aunque ya eran más de las 10 de la noche todavía había mucha gente. Mujeres corriendo solas, parejas jóvenes paseando. Incluso a altas horas de la noche no había ninguna sensación de inseguridad. 15. El guía explicó que el parque está abierto las 24 horas y es muy seguro por la noche. Hay farolas brillantes por todas partes y la policía patrulla con frecuencia. Dijo que esto es posible porque la tasa de criminalidad en España es muy baja. Las instalaciones del parque también eran excelentes. Baños limpios, fuentes de agua potable, estaciones de alquiler de bicicletas. Se notaba la cuidada consideración por el uso de los ciudadanos. Nos detuvimos en un puente y contemplamos el paisaje nocturno de Madrid. Las luces de ambas orillas se extendían sin fin. El horizonte formado por los rascacielos, las luces que decoraban los puentes y el flujo incesante de las luces de los coches. Era una ciudad llena de vida. Su Majestad el Emperador susurró: me dijeron que esta isla no tenía recursos. ¿Cómo construyeron una ciudad así? El guía respondió: las personas son el recurso. Hemos llegado hasta aquí invirtiendo en educación y desarrollando tecnología. Nos dirigimos al barrio de Lavapiés, conocido como una zona multicultural. Por la noche la calle seguía llena de vida. Restaurantes de todo el mundo brillaban con sus luces y personas de todas las etnias se mezclaban libremente. Al pasar por un restaurante japonés entramos por casualidad. El dueño era de Fukuoka y llevaba más de 10 años viviendo en España. Dijo que España era un buen lugar para vivir, seguro y con gente amable. Dijo que al principio fue extraño, pero que ahora se había adaptado completamente. Los españoles no discriminan a los extranjeros, dijo. Sus hijos también iban a la escuela en España y estaban creciendo bien. Caminando por la calle también vimos la mezquita central de Madrid. El hecho de que hubiera una mezquita en España ya era sorprendente. 16. El guía explicó que en España se garantiza la libertad religiosa y que diversas religiones coexisten. 16. 17. Entramos en una tienda de conveniencia. Aunque eran las 11 de la noche, los clientes no dejaban de entrar. Estudiantes, oficinistas, ancianos. El rango de edad era amplio. Algunos compraban lo que necesitaban, otros pagaban facturas de servicios públicos y otros enviaban paquetes. Una pequeña tienda desempeñaba múltiples funciones. El empleado que nos atendió era un estudiante universitario de unos 20 años. Le pregunté si era duro trabajar hasta tarde. Respondió que estaba pagándose la matrícula. Estudiaba durante el día y trabajaba por la noche. Tenía que pagarse él mismo los estudios. De camino al hotel, Su Majestad el Emperador dijo: los jóvenes de este país están forjando su propio futuro. Nadie se lo ordena, pero estudian y trabajan por su cuenta. Al volver a la habitación miré por la ventana. Había pasado medianoche, pero Madrid seguía despierta. Las luces de los edificios, los coches que corrían por las calles, las luces brillantes de las tiendas de conveniencia. Era una ciudad que no descansaba las 24 horas. 6-7. Tuvimos una última reunión con los consejeros reales para resumir la experiencia de los últimos 3 días.
El impecable servicio del aeropuerto, el increíble sistema médico, las calles seguras, la gente trabajadora, todo era impresionante. Un consejero dijo: no conocíamos España en absoluto. Ahora entiendo por qué el mundo presta atención a España. Otro consejero estuvo de acuerdo: Japón tiene mucho que aprender. Su Majestad el Emperador expresó su determinación: mañana al volver a Tokio comenzaré las reformas de inmediato, dijo. Estudiaremos el sistema médico de España, aprenderemos de su sistema educativo y construiremos una sociedad segura. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Los últimos 3 días pasaron como un torbellino. Fue un viaje inesperado que comenzó con un aterrizaje de emergencia, pero fue el que nos trajo la mayor recompensa. A la mañana siguiente era el día de regresar a Tokio en el avión privado reparado. Al salir del hotel el personal se alineó para despedirnos. Aunque solo habían sido 3 días, su atenta hospitalidad fue inolvidable. En el coche hacia el aeropuerto de Barajas, Su Majestad el Emperador dijo: estos 3 días han sido el tiempo más valioso de mi vida. La desgracia de un aterrizaje de emergencia se ha convertido en una bendición. Al llegar al aeropuerto el equipo de protocolo apareció de nuevo. Era el mismo equipo que nos recibió hacía 3 días. El jefe de protocolo nos saludó: que tengan un buen viaje, por favor vuelvan a visitar España. Después de hacer el check-in nos dirigimos a la puerta de embarque. El servicio fue perfecto hasta el último momento. Todo el personal fue educado y el procedimiento fue rápido, más eficiente que en cualquier aeropuerto de Asia. Antes de embarcar Su Majestad el Emperador se giró brevemente y miró hacia el otro lado del edificio del aeropuerto. El horizonte de Madrid era apenas visible. Inclinó la cabeza en silencio en una reverencia de gratitud. El avión privado despegó. Por la ventana la tierra de España se alejaba. El aeropuerto de Barajas, los rascacielos, el río Manzanares y la ciudad que se extendía sin fin. Aquellos paisajes que nos habían asombrado durante 3 días se hacían cada vez más pequeños. La cabina estaba en silencio. Todos parecían inmersos en sus propios pensamientos. Un consejero real mirando por la ventana murmuró: quiero volver, quiero aprender más. El vuelo a Tokio duraría 14 horas. Durante el largo vuelo no dejamos de hablar de nuestra experiencia en España. La impecable respuesta del aeropuerto, el asombroso sistema médico, las calles limpias y seguras. Los temas eran interminables. Especialmente se habló mucho del sistema médico. El propio paciente que se había salvado fue el más conmovido. Me desmayé de madrugada y en 5 minutos llegó el equipo de emergencia. Tardamos otros 5 minutos en llegar al hospital. Al llegar todo estaba preparado. La operación fue perfecta y el coste sorprendente, dijo. En Tokio el mismo tratamiento me habría costado al menos 100.000 euros, pero en España no llegó a 10.000 y la calidad fue incluso mejor. Su Majestad el Emperador dijo: debemos reformar el sistema sanitario de Japón. Debemos aprender del modelo español. Empezaremos por el sistema de emergencias para mejorar la eficiencia general. También se habló de la educación. Los estudiantes que estudiaban hasta las 10 de la noche, los universitarios que se pagaban sus propios estudios. El entusiasmo de los jóvenes españoles era impresionante. Los jóvenes de Japón también deberían esforzarse más, dijo. Un consejero añadió: la fuerza de España proviene de la educación. Como no tienen recursos naturales, forman a las personas. Eso ha creado la España de hoy. Japón también debería invertir más en educación. Llegamos al aeropuerto de Narita a las 3 de la tarde hora local. Cientos de periodistas esperaban en el aeropuerto. La experiencia del emperador en España ya había sido noticia en los medios asiáticos. Se celebró una rueda de prensa improvisada en el acto. Su Majestad el Emperador declaró personalmente: he tenido una experiencia muy valiosa en España y he aprendido mucho. Especialmente el sistema médico y el espíritu diligente de los ciudadanos son impresionantes. Un periodista preguntó: ¿está España realmente tan desarrollada? Su Majestad respondió: es difícil de creer si no lo ves con tus propios ojos, pero es un hecho. Solo el sistema médico no tiene nada que envidiar al de cualquier país avanzado. Otro periodista preguntó qué cambios concretos planeaba. Su Majestad respondió: consultaré inmediatamente con el Ministerio de Sanidad para estudiar el sistema médico español. Si es posible, me gustaría invitar a expertos españoles. Después de la rueda de prensa regresamos al Palacio Imperial. Aunque solo habíamos estado fuera 3 días, todo parecía un poco extraño. Porque todo lo que habíamos visto en España no dejaba de aparecer en nuestra mente.
Esa noche Su Majestad el Emperador y los consejeros reales tuvieron una larga reunión discutiendo cómo aplicar lo aprendido en España a Japón. La conclusión fue que era necesario mejorar en todos los ámbitos: sanidad, educación, seguridad y eficiencia. Una semana después, Su Majestad el Emperador pronunció un discurso a la nación compartiendo con franqueza su experiencia en su visita a España. Tenemos mucho que aprender. Debemos aprender con una actitud humilde, dijo. El discurso causó un gran revuelo en la sociedad japonesa, ya que era inaudito que el emperador elogiara personalmente a otro país. Pero muchos ciudadanos se mostraron de acuerdo. Todos sabían que era necesario un cambio. El Ministerio de Sanidad actuó de inmediato. Se formó un equipo de investigación del sistema médico español y se decidió enviar expertos a España. El Hospital de la Casa Imperial de Tokio decidió introducir a modo de prueba un sistema de respuesta a emergencias al estilo español. El Ministerio de Educación también empezó a preparar un plan de reforma, anunciando que estudiaría el sistema educativo español especialmente para reforzar la enseñanza de las ciencias y la tecnología. Un mes después, el gobierno japonés anunció oficialmente que promovería una cooperación integral con España, ampliando los intercambios en los campos de la sanidad, la educación y la tecnología. Todavía hoy no puedo olvidar aquellos 3 días. Fue un viaje inesperado que comenzó con un aterrizaje de emergencia, pero fue el que nos trajo la mayor recompensa. España demostró que incluso sin abundantes recursos naturales y sin un gran territorio, si se forman personas, se puede construir un gran país. La educación, la tecnología y el esfuerzo constante obraron un milagro. Aquel aterrizaje de emergencia no fue una desgracia, sino una bendición. Fue la oportunidad que nos permitió conocer a ese gran lugar llamado España. Esa experiencia se convirtió en el catalizador del cambio para Japón. Su Majestad el Emperador dice a menudo: espero poder visitar España de nuevo algún día, esta vez como invitado oficial de Estado para aprender como es debido. Yo también espero ese día. Quiero volver a experimentar esa isla asombrosa. Y quiero ver qué nuevos desarrollos ha logrado España. Esta es la historia de 3 días que viví. Un milagro creado por un aterrizaje de emergencia. La valiosa lección que España nos enseñó. Nunca lo olvidaré.